¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal. Eso, que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Bueno, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como habréis visto en la miniatura, hoy toca pulir mi coche. Ya tiene aproximadamente sobre 4 o 5 años y la pintura tiene bastantes imperfecciones y pequeños arañazos. Gracias a esta pulidora que nos mandó en su día bricotiendas.com vamos a pulir el coche por completo. Comentaros que sale bastante económico, ya que es solamente un bote de pulimento y su coste no es muy grande. Vamos a hacerlo paso a paso, os lo voy a explicar y veréis qué fácil y qué bien queda el resultado final. Comenzamos. Bueno, handyman, y en primer lugar conectamos la hidrolimpiadora y a lavar nuestro coche. Y mientras termino de lavar el coche os comentaba anteriormente que salía económico. ¿Por qué? Porque la pulidora en sí solamente hay que comprarla una vez y no llega a 70 euros. Entonces el desembolso solo lo hacemos una vez, con lo cual las siguientes veces lo único que hay que comprar es el pulimento, que además un bote como el que yo he utilizado sirve por lo menos para 3 veces más. Una vez que le he dado solamente compresión de agua, seguidamente lo voy a lavar con la pistola de ultra espuma. Como veis, convierte el jabón en una especie de crema y literalmente quita y arranca la suciedad bastante bien. Arriba os dejo la etiqueta del vídeo que hice sobre esta herramienta. Ahora dejamos secar el jabón durante unos minutos y seguidamente volvemos a aplicarle la pistola con agua limpia. Y a continuación, con ayuda de una bayeta, secamos bien todo el coche. Ahora llega el momento de colocar la cinta por todos los cromados o perfiles, ya que el pulimento si no los mancharía. Bueno, amigos, y como habéis visto ya tenemos el coche totalmente preparado, con lo cual ha llegado el momento más importante de este vídeo, que es pulir el coche. Para ello vamos a utilizar la pulidora y el pulimento que nos mandó bricotiendas.com. Le he colocado el disco de esponja y vamos a aplicarle el pulimento sobre la esponja. El sobrante lo vamos a ir repartiendo sobre la zona que vamos a aplicar la pulidora y la vamos a usar a bajas revoluciones. Una cosa también muy importante antes de usar la pulidora es que el coche tiene que estar en sombra o el día tiene que ser nublado, porque no debería de darle el sol directamente a la pintura. Pues nada, vamos a comenzar y lo vemos. Una vez que ya lo tenemos bien agitado, lo echamos sobre la esponja y esta, a su vez, lo repartimos por la zona a pulir, como he dicho anteriormente. Ahora arrancamos máquina y a pulir.
Te recomiendo que no la pongas a más de 1000 vueltas por minuto, ya que de esta manera protegemos mejor la pintura. De esta manera vamos repitiendo la operación y puliendo nuestro coche por zonas. Y mientras termino de aplicarle el pulimento, te invito como siempre a que te suscribas a mi canal y conectes la campana, ya que YouTube es la única manera que tendrás de avisarte si te gustan mis vídeos y los crees interesantes. La verdad que eso me ayudaría bastante a que este canal sea cada vez más grande. Bien, una vez llegado a este punto, que hemos terminado el primer paso, que es aplicarle todo el pulimento con la esponja, el siguiente paso es limpiar el coche con una microfibra seca, para quitarle todo el resto de pulimento que haya podido quedar. Vamos a empezar. Bueno, y una vez que hemos terminado de pulir el coche por completo, el último paso es aplicarle la mopa de fibra. Vamos a darle un repaso a todo y vamos a sacarle el último brillo. Comenzamos. Comentaros que este último paso se hace bastante rápido, ya que la mopa de fibra desliza muy bien por la pintura y es bastante cómodo pasársela a todo el coche. Y fijaros cómo ha quedado. La verdad que han desaparecido todos los microarañazos que tenía. La pintura lo ha agradecido bastante y el resultado que he obtenido es que el coche ha recuperado su brillo original de fábrica. Tengo que comentaros que no me esperaba este resultado tan sorprendente, pero la verdad que tener esta máquina en casa y un bote de pulimento y alguna vez cada 2 o 3 años hacérselo al coche, tendremos coche nuevo por mucho tiempo. Bueno amigos, espero que el vídeo os haya sacado de cualquier duda que tuvieseis si queréis pulir vuestro coche y os haya resultado bastante ameno y entretenido. Ya lo único que me queda es despedirme. Y como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.